Imagina por un momento que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, te dijera: todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Cómo cambiaría eso tu forma de orar? ¿Cómo cambiaría tu confianza al presentarte delante de Él? Porque esta no es una idea motivacional ni una frase para levantar el ánimo. Es una promesa de Dios, sellada con su fidelidad y su poder. Pero aquí surge una gran pregunta. Si Dios ha prometido responder nuestras oraciones, entonces, ¿por qué a veces parece que el cielo guarda silencio? ¿Por qué hay momentos en los que clamas con todo tu ser y sin embargo la respuesta parece tardar más de lo que puedes soportar? ¿Es que Dios ha cambiado? ¿Es que ha dejado de escuchar? Aquí es donde la fe es puesta a prueba. Porque cuando todo parece fácil, cuando las respuestas llegan rápido, cualquiera puede orar. Pero el verdadero poder de la oración se revela en la perseverancia, en la confianza inquebrantable que dice: aunque no lo vea todavía, sé que Dios está obrando. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que oraron y vieron lo imposible volverse posible. Moisés levantó su clamor y el mar rojo se abrió. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Ana oró y su vientre estéril dio a luz al profeta Samuel. Jesús oró y la muerte no pudo retenerlo. Cada uno de ellos entendió un principio fundamental. Cuando oras con fe y confianza en Dios, el cielo se abre, las cadenas se rompen y las circunstancias cambian. Pero hoy quiero llevarte más allá. Quiero que entiendas que la oración no es solo un mecanismo para recibir lo que pides, sino una conexión con el corazón de Dios. Orar no solo cambia lo que está a tu alrededor, orar te cambia a ti. Y cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios, cuando tus deseos empiezan a reflejar sus planes, entonces las respuestas comienzan a fluir de manera sobrenatural. Dios no es sordo ni indiferente. Él te escucha, Él te ve. Él conoce cada lágrima que has derramado en secreto. Y aunque el enemigo quiera hacerte creer que tu oración no tiene poder, que Dios no está obrando, hoy vengo a decirte con autoridad: Dios está trabajando en silencio. Él ya ha comenzado a mover lo que necesitas. Ya está alineando los tiempos. Ya está preparando lo que aún no ves. Así que prepárate, porque en los próximos momentos vamos a sumergirnos en las verdades más poderosas de la oración. Voy a mostrarte por qué Dios siempre responde, cómo debes orar para recibir su bendición y cómo la fe inquebrantable puede desatar el cielo sobre tu vida. No importa cuánto tiempo hayas esperado, si sigues creyendo, si sigues clamando, si sigues confiando, la respuesta vendrá. Porque la oración no es un acto religioso vacío. La oración es el arma más poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando decides usarla con fe, con pasión y con perseverancia, las montañas se mueven, los milagros ocurren y el poder de Dios se manifiesta en tu vida de una manera que jamás imaginaste. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de orar para siempre. La oración es la llave que abre los cielos. No es una simple práctica religiosa, ni un ritual vacío. Es el puente sagrado que conecta lo finito con lo infinito, lo humano con lo divino. Cada palabra que elevas a Dios en oración tiene el poder de mover montañas, de abrir puertas que parecían cerradas, de traer respuestas que sobrepasan el entendimiento humano. Cuando oras con fe, no estás simplemente pronunciando palabras, estás activando el poder de Dios en tu vida. Desde los tiempos antiguos, Dios ha revelado el poder de la oración como un instrumento de transformación. Moisés oró y el mar rojo se abrió. Elías oró y descendió fuego del cielo. Ana oró y su vientre estéril dio a luz a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Jesús mismo se apartaba para orar y a través de su comunión con el Padre, realizaba milagros, sanidades y prodigios que dejaron una marca imborrable en la humanidad. Cuando oras, no estás lanzando palabras al viento.
Estás entrando en la presencia del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, del Rey de Reyes, y en su presencia todo es posible. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta no es una promesa vacía, sino una declaración del mismo Hijo de Dios de que cuando clamas con fe, el cielo responde. La oración no solo abre los cielos, sino que transforma tu interior. En cada momento de intimidad con Dios, tu espíritu se fortalece, tu fe crece y tu perspectiva cambia. No importa cuán difícil sea tu situación, cuando te arrodillas ante Dios, el mundo deja de tener el poder de oprimirte, porque en su presencia encuentras paz, dirección y fortaleza. Muchos se preguntan, si Dios ya conoce mis necesidades, ¿por qué debo orar? La respuesta es sencilla. La oración no es solo para informarle a Dios de lo que necesitas, sino para demostrar tu dependencia total de Él. Es una expresión de fe, una declaración de confianza en su soberanía. La oración te recuerda que no caminas solo, que no enfrentas la vida por tu cuenta, sino que hay un Padre amoroso que te sostiene y que está atento a cada detalle de tu vida. Pero la oración no solo es un acto personal, también es una herramienta poderosa para cambiar lo que te rodea. En Santiago capítulo 5, versículo 16, se nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando un hijo de Dios ora, las cadenas se rompen, los enfermos sanan, los cautivos son liberados y las puertas del cielo se abren. Por eso, nunca subestimes el poder de la oración. Cuando sientas que no puedes más, ora. Cuando enfrentes una batalla imposible, ora. Cuando todo parezca perdido, ora. Y cuando todo esté en calma, sigue orando. La oración es la llave que abre los cielos. Y cuando confías en Dios y presentas tus peticiones con fe, su gloria se manifiesta en tu vida. No dejes pasar un solo día sin hablar con Dios. No permitas que el enemigo te haga creer que tu oración no tiene poder. Cada vez que abres tu boca para orar, el cielo se inclina para escucharte. Y cuando oras con fe, lo imposible se hace posible, porque la oración es el canal a través del cual Dios desata su poder en la tierra. Así que hoy, toma esa llave en tus manos. No importa cuál sea tu necesidad, no importa qué tan grande sea el desafío, no importa cuántas puertas se hayan cerrado. La oración tiene el poder de abrir los cielos, y cuando clamas al Dios vivo, Él responde. Dios no es sordo ni indiferente. Él escucha cada oración que sale de un corazón sincero, y está atento a cada palabra que sus hijos le dirigen. A veces, cuando las respuestas no llegan en el tiempo o de la manera que esperamos, la duda puede intentar infiltrarse en nuestra mente, susurrándonos que Dios nos ha olvidado. Pero eso es una mentira. La Escritura nos dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nunca ignora el clamor de un corazón que busca su presencia, ni deja sin respuesta a aquellos que confían en Él. Sin embargo, su respuesta no siempre es inmediata, y esto es lo que muchas veces nos frustra. En nuestra humanidad limitada, queremos que Dios actúe según nuestro tiempo y nuestras expectativas. Queremos que las soluciones lleguen de manera instantánea, pero Dios opera con un entendimiento eterno y perfecto. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda que aunque no siempre comprendamos sus respuestas, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. Dios responde de tres maneras: con un sí, con un espera o con un tengo algo mejor para ti. A veces, Él nos da lo que pedimos inmediatamente porque está dentro de su voluntad.
Otras veces nos pide que esperemos, porque aún no es el momento correcto o porque está trabajando en algo más grande. Y en algunos casos, su respuesta es diferente a la que esperábamos, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros, y en su amor, Él nos protege de recibir algo que podría desviarnos de su propósito. El pueblo de Israel tuvo que aprender esta verdad en el desierto. Oraban por comida, y Dios les dio maná del cielo. Clamaban por agua, y Dios hizo brotar agua de la roca. Pero cuando pidieron regresar a Egipto, cuando su corazón anheló lo que no era parte del plan divino, Dios no concedió su petición. Él sabía que llevarlos de vuelta a la esclavitud significaba alejarlos de su propósito. Así también, muchas veces nosotros pedimos cosas que, si Dios nos las concediera, nos harían daño o nos alejarían de Él. Jesús mismo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro a pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. En Getsemaní, en la hora más difícil de su vida, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su oración no fue ignorada, sino respondida conforme al plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad. Si hoy sientes que Dios no te responde, no te desanimes. Él está atento, está trabajando en los detalles de tu vida, y su silencio nunca es sinónimo de ausencia. Tal vez está probando tu fe. Quizás está preparando un camino mejor del que tú imaginas, o simplemente está esperando el momento perfecto para desatar la bendición sobre ti. No permitas que la duda te robe la fe. No dejes que el enemigo te haga creer que tu oración es en vano. Dios te escucha, Dios te ve, Dios conoce cada lágrima que has derramado y cada clamor que ha salido de tus labios. Y en su tiempo perfecto, Él responderá, porque su fidelidad es eterna y su amor nunca falla. La confianza en Dios transforma tu oración. Orar no es simplemente un acto religioso o una repetición de palabras vacías. Es un ejercicio de fe, un diálogo con el Creador del universo. Cuando oras con confianza, no estás solo expresando deseos, sino depositando tu vida en las manos de aquel que nunca falla. La diferencia entre una oración que cambia la historia y una oración que se disuelve en la duda radica en la certeza con la que te acercas a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La confianza en la oración se manifiesta en el nivel de expectativa con el que oras. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dijo: esperen a ver si Dios quiere. No dijo: pídanlo y duden después, sino que enfatizó que debemos pedir con la seguridad de que Dios responderá. No porque seamos dignos o perfectos, sino porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Cuando confías en Dios, tu oración cambia de forma. Ya no oras con temor o incertidumbre, sino con una seguridad profunda de que Dios tiene el control. Ya no pides con angustia, sino con paz. La confianza te permite agradecer incluso antes de recibir la respuesta, porque sabes que Dios ya está obrando en tu favor. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin embargo, la confianza en la oración no significa que Dios siempre responderá como nosotros queremos. No se trata de manipular a Dios con palabras bonitas o de verlo como un genio que concede deseos. La verdadera confianza no exige, sino que descansa en la soberanía divina. Es decir: Señor, te presento mi necesidad, pero sé que tú sabes lo que es mejor para mí. Confío en que cualquiera que sea tu respuesta, será lo correcto.
Jesús nos dejó el más grande ejemplo de confianza en la oración. En Getsemaní, en el momento más angustiante de su vida, clamó al Padre pidiendo que pasara de él la copa del sufrimiento. Pero en la misma oración mostró la esencia de la confianza verdadera al decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su confianza no estaba en la respuesta que recibiría, sino en la perfecta voluntad del Padre. Cuando confías en Dios, tu oración se vuelve inquebrantable. No importa cuánto tiempo pase, sigues creyendo. No importa si las circunstancias se ponen en tu contra, sigues esperando. No importa si el enemigo susurra mentiras en tu mente, sigues declarando la fidelidad de Dios. Porque la confianza no es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme de creer en las promesas de Dios por encima de lo que ves o sientes. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen poder, revisa tu confianza. ¿Estás orando con duda, con miedo, con incredulidad? ¿O estás orando con la convicción de que Dios escucha y responde? La confianza en Dios transforma la oración porque cambia el enfoque de la desesperación a la expectativa, de la ansiedad a la paz, del temor a la certeza. Hoy, decide orar con la fe de un hijo que sabe que su padre lo escucha. Decide hablar con Dios no como alguien que ruega sin esperanza, sino como alguien que sabe que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan. La confianza en Dios es el ingrediente que convierte una oración común en una oración poderosa, capaz de mover montañas y de abrir los cielos. La perseverancia en la oración revela tu nivel de fe. No es difícil orar cuando las respuestas llegan rápido, cuando todo está en orden y cuando las bendiciones fluyen sin interrupciones. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta parece tardar? ¿Qué ocurre cuando las circunstancias no cambian? Cuando las puertas no se abren? Cuando el silencio parece ser la única respuesta del cielo. Es en esos momentos cuando se prueba la autenticidad de nuestra fe. Cuando la perseverancia en la oración se convierte en la prueba máxima de nuestra confianza en Dios. Jesús nos enseñó la importancia de perseverar en la oración a través de la parábola de la viuda insistente. En Lucas capítulo 18, se nos habla de una mujer que acudía una y otra vez ante un juez injusto, rogándole que le hiciera justicia. Al principio, el juez no le prestaba atención, pero debido a su insistencia, terminó concediéndole lo que pedía. Jesús concluyó la historia diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí, Jesús no solo nos anima a perseverar en la oración, sino que nos muestra que Dios no es como ese juez injusto. Él nos ama, nos escucha y responde en el momento perfecto. La perseverancia en la oración no es cuestión de repetir palabras sin sentido, ni de orar mecánicamente por costumbre. Es un acto de fe continua, una demostración de que creemos en la fidelidad de Dios a pesar de las circunstancias. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos recuerda: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando perseveramos en la oración, estamos declarando con nuestras acciones que creemos en lo que Dios ha prometido, aunque aún no lo veamos con nuestros ojos. Hay momentos en la vida donde parecería más fácil rendirse, dejar de orar y aceptar la derrota. Pero en esos momentos, Dios nos llama a seguir firmes, a no desmayar. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, la palabra nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, hay una cosecha esperándonos, pero solo si no renunciamos antes de tiempo. Piensa en Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones, no dejó de orar. Cuando sus enemigos tramaron contra él, no dejó de orar. Mantuvo su comunión con Dios sin importar las amenazas ni las circunstancias. Y al final, Dios lo libró milagrosamente. Su perseverancia en la oración fue la clave de su victoria. Muchos creyentes comienzan orando con fervor, pero cuando no ven resultados rápidos,
empiezan a dudar. La oración deja de ser una prioridad y poco a poco se enfrían en su fe. Pero la palabra nos llama a insistir, a orar sin cesar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos da una instrucción clara y poderosa. Orad sin cesar. No significa que debamos pasar todo el día de rodillas, sino que nuestra vida debe estar en un estado constante de comunión con Dios, manteniendo viva nuestra relación con Él sin importar las circunstancias. La perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos transforma. Cuando seguimos orando a pesar de la aparente ausencia de respuestas, Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestra paciencia, en nuestra confianza en Él. A veces, más que cambiar nuestras circunstancias, Dios usa la oración para cambiarnos a nosotros. El enemigo intentará desanimarnos, hacernos creer que Dios no escucha, que estamos perdiendo el tiempo. Pero no debemos caer en esa trampa. La oración nunca es en vano. Cada oración pronunciada con fe es escuchada por Dios y tiene un impacto en el mundo espiritual, aunque no lo veamos de inmediato. Si sientes que has estado orando por algo durante mucho tiempo y no has visto la respuesta, no te detengas. Sigue clamando, sigue creyendo, sigue esperando. La perseverancia en la oración revela la verdadera fe. La fe que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes que Dios ha prometido. Él nunca llega tarde. Sus respuestas siempre son perfectas. Y aquellos que no se rinden en la oración verán su gloria manifestada en sus vidas de maneras que jamás imaginaron. Dios da más de lo que pides cuando lo buscas con sinceridad. La oración no es solo un canal para presentar nuestras necesidades ante Dios, sino una oportunidad para ver cómo su gracia y su amor exceden nuestras expectativas. Muchas veces oramos con una visión limitada, pidiendo solo lo que creemos necesitar en ese momento, pero Dios, en su infinita sabiduría, tiene preparadas bendiciones mucho más grandes de lo que nuestra mente puede concebir. Su deseo no es simplemente responder a nuestras peticiones, sino sorprendernos con su generosidad y mostrarnos que su plan es infinitamente mejor que el nuestro. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios respondió oraciones con mucho más de lo que se pidió. En Efesios capítulo 3, versículo 20, se nos recuerda: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Esto significa que cuando oramos, no estamos pidiendo a un Dios limitado, sino a un Dios que es capaz de superar nuestras expectativas en formas que ni siquiera imaginamos. Un claro ejemplo de esto es la historia del rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni la derrota de sus enemigos. En lugar de eso, pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios. Su petición fue genuina, centrada en su llamado y en la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? No solo le concedió sabiduría, sino que también le dio riquezas, honor y un reinado sin precedentes. Su bendición fue mucho más allá de su petición original. Otro ejemplo es el de Pedro y los discípulos cuando estaban pescando sin éxito. En Lucas capítulo 5, Jesús les dijo que echaran las redes al otro lado, y aunque habían pasado toda la noche sin pescar nada, obedecieron. Lo que ocurrió después fue un milagro. La cantidad de peces era tan grande que las redes comenzaron a romperse y tuvieron que pedir ayuda. Pedro solo esperaba pescar algo para el día. Pero Jesús le mostró que cuando confías en Dios, las bendiciones pueden ser tan abundantes que superan tu capacidad de recibirlas. Muchas veces oramos pidiéndole a Dios que solucione un problema específico, sin darnos cuenta de que Él no solo quiere solucionar esa situación, sino transformar completamente nuestra vida. Pedimos que sane una herida, pero Dios quiere darnos una restauración total. Pedimos una puerta de trabajo, pero Dios quiere abrirnos un camino que nos lleve a un propósito mayor. Pedimos que nos ayude con una dificultad financiera, pero Dios quiere enseñarnos a vivir en abundancia bajo sus principios. Pedimos paz para enfrentar una crisis,
pero Dios quiere darnos un gozo que trascienda cualquier circunstancia. El problema es que, muchas veces, limitamos a Dios con nuestras expectativas pequeñas. Creemos que si tan solo Él hiciera esto o aquello, estaríamos bien. Pero Dios no piensa en términos de suficiente. Él piensa en términos de abundante. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo una vida de sobrevivencia, sino una vida plena, llena de su favor y de su gloria. Para recibir más de lo que pedimos, debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y una mente abierta a su voluntad. No se trata de exigirle que nos dé más, sino de confiar en que Él sabe exactamente lo que necesitamos y está dispuesto a darnos mucho más de lo que imaginamos. A veces, la respuesta de Dios no se ve como esperamos, pero siempre es mejor de lo que podríamos haber planeado. Si hoy has estado orando por algo específico, quiero animarte a ampliar tu visión. Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere darte más. No solo quiere bendecirte, quiere transformar tu vida. No te conformes con lo que tu mente puede concebir, porque Dios tiene planes mucho más grandes para ti. La clave está en confiar, en esperar con fe y en rendirnos completamente a su propósito. Porque cuando lo buscamos con sinceridad, su respuesta no solo cumplirá nuestras expectativas, sino que las superará de una manera que jamás imaginamos. La oración no es solo pedir, sino alinear tu corazón con Dios. Muchos ven la oración como un simple acto de presentar una lista de necesidades ante Dios, como si se tratara de una transacción donde pedimos y esperamos recibir. Pero la verdadera esencia de la oración va mucho más allá. Orar no es solo hablarle a Dios, es permitir que Él transforme nuestro interior, que moldee nuestra manera de pensar y que nos guíe en su voluntad perfecta. Cuando realmente comprendemos esto, la oración deja de ser una herramienta para conseguir lo que queremos y se convierte en el medio por el cual Dios nos cambia y nos prepara para recibir lo que realmente necesitamos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración es precisamente ese espacio donde nuestra mente es renovada, donde nuestras prioridades comienzan a ajustarse a las de Dios, y donde nuestras peticiones dejan de estar motivadas por deseos egoístas y empiezan a reflejar el propósito divino. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, no les dijo que empezaran pidiendo lo que querían. En Mateo capítulo 6, versículo 9, su oración comienza con: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Antes de pedir pan, antes de presentar necesidades, Jesús enseñó que lo primero en la oración es reconocer la soberanía de Dios y desear que su voluntad se cumpla. Alinear el corazón con Dios en la oración significa rendirse completamente a su plan. Muchas veces oramos con una idea fija de lo que queremos y esperamos que Dios simplemente lo apruebe. Pero la oración no es un intento de convencer a Dios de que haga lo que queremos, sino una oportunidad para que su espíritu nos transforme hasta el punto de desear lo que Él desea. Es decirle: Señor, esto es lo que creo necesitar, pero si tú tienes algo mejor, lo acepto. Guíame y dame el corazón para desear lo que tú quieres para mí. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la oración de Jesús en Getsemaní. En el momento de mayor angustia de su vida, Jesús oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aun cuando su alma estaba afligida, Jesús no insistió en su propia voluntad, sino que se sometió completamente al plan del Padre. Y fue precisamente esa sumisión lo que trajo la victoria sobre el pecado y la muerte. Cuando alineamos nuestro corazón con Dios en la oración, aprendemos a confiar en su tiempo y en sus planes.
dejamos de frustrarnos cuando las respuestas no llegan de inmediato, porque entendemos que Dios está trabajando en algo más grande de lo que podemos ver. Nos volvemos más pacientes, más agradecidos y más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto significa que cuando alineamos nuestro corazón con Dios, incluso antes de recibir la respuesta, podemos orar con gratitud, confiando en que Él obrará según su perfecta voluntad. Alinear el corazón con Dios también nos protege de hacer peticiones incorrectas. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No todo lo que pedimos es bueno para nosotros. Hay veces en las que Dios, en su amor y sabiduría, nos dice no o espera, porque ve lo que nosotros no podemos ver. Pero cuando nuestro corazón está alineado con Él, nuestras peticiones comienzan a reflejar su voluntad, y entonces vemos respuestas poderosas y transformadoras. Si queremos que nuestra oración sea efectiva, debemos buscar más que respuestas inmediatas. Debemos anhelar la presencia de Dios y la transformación que solo Él puede traer. Debemos acercarnos a la oración no solo como un acto de pedir, sino como un proceso de alinearnos con el corazón del Padre, de aprender a confiar, de rendir nuestras propias ideas y permitir que Dios nos moldee según su propósito. Cuando oramos con el deseo de ser cambiados en lugar de solo recibir, experimentamos un nivel más profundo de comunión con Dios. Nos volvemos sensibles a su voz. Comenzamos a ver su mano en cada detalle de nuestras vidas y, lo más importante, aprendemos a descansar en su amor. En la oración encontramos paz, encontramos dirección y encontramos el gozo de saber que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. El enemigo quiere que dudes de la oración porque sabe su poder. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha intentado sembrar la duda en el corazón del ser humano, buscando alejarnos de la fuente de nuestra fortaleza, Dios. Y una de sus estrategias más efectivas es hacer que dudemos del poder de la oración. Si logra que creamos que orar no tiene sentido, que Dios no nos escucha o que nuestras palabras no hacen ninguna diferencia, entonces nos roba la herramienta más poderosa que tenemos para vencer en la batalla espiritual. Desde el huerto del Edén, Satanás utilizó la duda para engañar a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 1, le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No le dijo directamente que Dios mentía, sino que sembró la semilla de la duda. De la misma manera, hoy susurra a nuestra mente: ¿realmente Dios te escucha? ¿De verdad tu oración cambia algo? ¿Acaso no ves que nada está pasando? Y si permitimos que esas dudas crezcan, nuestra fe se debilita y nuestra vida de oración se enfría. Pero la realidad es que la oración tiene un impacto tremendo, tanto en el mundo físico como en el espiritual. En el capítulo 10, encontramos un relato impresionante sobre lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando oramos. Daniel estaba orando y ayunando por respuestas, pero durante 21 días no veía ningún cambio. Sin embargo, cuando finalmente el ángel llegó con la respuesta, le dijo en el versículo 12: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La respuesta había sido enviada desde el primer momento, pero hubo una batalla espiritual en los cielos que retrasó su llegada. Esto nos enseña que, aunque no veamos resultados inmediatos, nuestras oraciones están siendo escuchadas y están teniendo un efecto real en el mundo invisible. El enemigo también quiere que dudes, porque sabe que la oración es la clave para fortalecer tu relación con Dios. Un cristiano que ora constantemente es un cristiano que está firme, inquebrantable, conectado con la presencia de Dios.
Pero un creyente que deja de orar se convierte en un blanco fácil para el ataque del enemigo. Jesús mismo advirtió a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando no oramos, nos volvemos vulnerables a la tentación, a la confusión, a la desesperanza. Otra forma en que el enemigo intenta debilitar la oración es haciéndonos creer que no somos dignos de acercarnos a Dios. Nos recuerda nuestros errores, nuestras fallas, nos hace sentir culpables, diciéndonos que Dios no nos escuchará porque no somos lo suficientemente buenos. Pero la verdad es que la oración no depende de nuestra perfección, sino de la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, se nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa cuántas veces hayas fallado, la puerta de la oración siempre está abierta, y Dios siempre está dispuesto a escucharte. El enemigo sabe que la oración es la clave para la victoria. Por eso tratará de llenarte de dudas, de hacerte sentir que tu oración es inútil, de distraerte con las preocupaciones de la vida para que dejes de orar. Pero no le des lugar. Cuando sientas que no tienes ganas de orar, ora más. Cuando las dudas invadan tu mente, recuerda las promesas de Dios. Cuando el enemigo quiera hacerte creer que nada está pasando, recuerda que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 16: la oración eficaz del justo puede mucho. No te dejes engañar. Cada oración que elevas a Dios tiene un impacto. Cada clamor que sale de tu boca es escuchado en los cielos. No permitas que la duda apague tu fe. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando. Porque cuando permaneces firme en la oración, el enemigo no tiene poder sobre ti. No dejes de orar cuando no veas respuestas inmediatas. Una de las mayores pruebas de fe que enfrentamos es la espera. Oramos, clamamos, pedimos con fervor, pero cuando la respuesta no llega de inmediato, la desesperanza puede comenzar a susurrar en nuestro corazón. El enemigo intentará convencerte de que Dios te ha olvidado, de que tu oración no tiene poder, de que es inútil seguir clamando. Pero aquí es donde la verdadera fe se pone a prueba. ¿Seguirás orando aunque aún no veas nada? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la oración, incluso cuando parecía que Dios guardaba silencio. Pensemos en Abraham, quien recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar años antes de ver su cumplimiento. En Génesis capítulo 15, Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, el cumplimiento de esa promesa tardó tanto que, en un momento de debilidad, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios con sus propios métodos, resultando en la historia de Ismael. Pero Dios no había olvidado su promesa, y en su tiempo perfecto, Isaac nació. Otro ejemplo poderoso es el de Ana, la madre de Samuel. Ella oró con lágrimas y angustia año tras año, sin ver ningún cambio. Pero ella no dejó de orar. En Primera de Samuel capítulo 1, versículo 20, finalmente se nos dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dios no la había olvidado. Estaba esperando el momento exacto para concederle la petición de su corazón. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas capítulo 11, relató la parábola del amigo persistente. Un hombre llegó a la casa de su amigo a medianoche para pedirle pan, y aunque al principio el amigo no quería levantarse, finalmente lo hizo por la insistencia de aquel que llamaba a su puerta. Luego, Jesús concluyó con estas palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí, Jesús nos muestra que la oración no es un acto de una sola vez,
sino una búsqueda constante, un llamado persistente, un clamor que no se detiene hasta ver la manifestación de la respuesta divina. Dios no siempre responde inmediatamente porque su tiempo es perfecto y su plan es más grande de lo que podemos entender. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si Dios te hiciera esperar, es porque está preparando algo mejor, porque está formando tu carácter, porque está alineando las circunstancias para que cuando la respuesta llegue, sea perfecta y traiga gloria a su nombre. Además, la demora de Dios no significa su negativa. A veces, Dios nos hace esperar no porque no quiera responder, sino porque está moldeando nuestra fe. En Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada día que perseveras en oración, aunque no veas nada, Dios está obrando en ti, enseñándote a depender más de Él, a confiar más en su fidelidad y a desarrollar una fe madura que no se tambalea ante la espera. Si hoy te encuentras esperando una respuesta de Dios, no te desanimes. No creas la mentira de que Dios se ha olvidado de ti. Su silencio no significa su ausencia. En el tiempo perfecto, cuando todo esté alineado, cuando tu corazón esté preparado, cuando cada detalle haya sido organizado en el cielo, la respuesta llegará. Y cuando llegue, será mucho mejor de lo que imaginaste, porque vendrá en la plenitud de su amor y de su propósito. Mientras esperas, sigue orando. Mientras esperas, sigue creyendo. Mientras esperas, sigue confiando. Porque Dios no tarda, Él actúa en el momento exacto. Y aquellos que no se rinden en la oración son los que ven la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. La oración tiene poder para cambiar tu vida. No es solo una herramienta para presentar peticiones a Dios, ni un simple acto de fe que practicamos por costumbre. La oración es una fuerza transformadora, capaz de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, nuestra mente y nuestro destino. Cuando oras con fe, con perseverancia y con un corazón alineado a la voluntad de Dios, no solo recibes respuestas, sino que te conviertes en una nueva persona, moldeada por la presencia del Creador. Uno de los mayores errores que cometen muchos creyentes es pensar que la oración solo es útil cuando tienen una necesidad urgente. Oran cuando enfrentan una crisis, cuando necesitan un milagro o cuando están en desesperación. Pero la oración no debe ser un recurso de emergencia, sino una disciplina diaria, una relación constante con Dios que transforma cada área de nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos da un mandato claro: orad sin cesar. No significa repetir palabras sin sentido todo el día, sino mantener una conexión ininterrumpida con Dios. Hacer de la oración el motor que impulsa cada decisión, cada paso y cada acción. La oración cambia tu vida porque renueva tu manera de pensar. Cuando oras, permites que la voz de Dios sea más fuerte que la del mundo, que sus promesas sean más reales que tus miedos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo trae respuestas visibles, sino que también cambia lo que ocurre dentro de ti. La ansiedad desaparece, el temor se disipa, la incertidumbre se convierte en confianza. Cuando eres una persona de oración, tu relación con Dios se fortalece y comienzas a ver las cosas desde su perspectiva. Los problemas ya no parecen imposibles, porque sabes que el Dios que sostiene el universo es el mismo que escucha tu oración. La fe se vuelve más fuerte, el carácter se transforma, la esperanza se renueva. La oración no solo cambia lo que sucede a tu alrededor,
cambia lo que sucede dentro de ti. La vida de Jesús es el mejor ejemplo del poder de la oración. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús pasaba largas horas orando, buscando la dirección del Padre, renovando sus fuerzas en comunión con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración para vivir en el poder del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Muchos quieren ver cambios en su vida, pero no están dispuestos a pagar el precio en la oración. Quieren respuestas sin buscar a Dios, quieren dirección sin pasar tiempo en su presencia, quieren bendiciones sin construir una relación con el Padre. Pero la verdadera transformación viene cuando decides ser una persona de oración, cuando tu tiempo con Dios se convierte en tu prioridad, cuando dejas de ver la oración como una obligación y comienzas a verla como un privilegio. En Hechos capítulo 16 encontramos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Habían sido golpeados, encadenados y encerrados en la parte más oscura del calabozo. Humanamente hablando, todo estaba en su contra. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y a alabar a Dios. Y en ese momento ocurrió un milagro. La tierra tembló, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron. La oración no solo cambió su situación, sino que transformó la vida del carcelero y de su familia, quienes fueron salvos esa misma noche. La oración tiene el poder de romper cadenas, de abrir puertas que nadie puede cerrar, de traer restauración a lo que parecía perdido. La oración no es un simple acto religioso, es una manifestación del poder de Dios en la vida de aquellos que creen. Si hoy anhelas un cambio en tu vida, comienza en la oración. Si hay áreas en tu vida donde sientes que has estado estancado, sumérgete en la presencia de Dios. Si necesitas dirección, si necesitas fuerzas, si necesitas restauración, dobla tus rodillas y busca su rostro. Porque la oración tiene el poder de transformar todo a su alrededor, pero sobre todo, tiene el poder de transformarte a ti. Hoy es el día para hacer de la oración tu estilo de vida, no como un acto ocasional, sino como la esencia de tu caminar con Dios. Porque aquellos que oran con fe, aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, son los que experimentan su gloria de manera sobrenatural. La oración es el puente que conecta tu vida con el cielo, y cuando decides vivir en comunión con Dios, todo cambia. Oremos. Padre Celestial, me acerco a ti con un corazón lleno de fe y con la certeza de que me escuchas. No estoy hablando al vacío, no estoy elevando palabras sin sentido. Estoy dirigiéndome al Dios vivo, al Rey del universo, al Padre amoroso que inclina su oído para atender la oración de sus hijos. Tú has prometido en tu palabra que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, y hoy vengo a ti confiando en esa promesa, sabiendo que en tus manos está mi vida y mi destino. Señor, muchas veces he sentido el peso de la espera, la incertidumbre de no ver respuestas inmediatas, la lucha contra la duda y el desánimo. Pero hoy elijo confiar en ti. No quiero depender de lo que mis ojos ven, sino de lo que mi fe cree. Aunque el mundo me diga que es imposible, aunque las circunstancias parezcan contrarias, yo sé que tú sigues obrando, que tus planes son mayores que los míos y que lo que tú has preparado es mucho mejor de lo que yo puedo imaginar. Enséñame, Señor, a orar no solo para pedir, sino para alinearme con tu voluntad. Quiero que mi oración no sea solo una lista de deseos, sino un acto de rendición total a tu propósito. Ayúdame a comprender que cuando oro, no intento cambiar tu voluntad, sino que permito que tu voluntad me transforme a mí. Que mi vida entera sea una oración continua, un reflejo de mi comunión contigo, un testimonio de tu poder y tu amor. Dios mío, sé que el enemigo tratará de hacerme dudar, de debilitar mi fe, de hacerme creer que mis oraciones no tienen efecto. Pero en este momento me levanto con autoridad en el nombre de Jesús
y declaro que mi fe no será sacudida. Declaro que mis oraciones tienen poder, que mi clamor es escuchado, que mis rodillas dobladas son más fuertes que cualquier ataque del enemigo. Yo no voy a rendirme, no voy a detenerme, no voy a callarme. Seguiré clamando, seguiré creyendo, seguiré esperando, porque sé que tú eres fiel y que tu tiempo es perfecto. Padre, dame un espíritu perseverante, una fe inquebrantable, una confianza absoluta en ti. Que no me canse de buscarte, que no me desanime si la respuesta tarda, que no me aleje de la oración por causa de la impaciencia. Que cada día mi relación contigo sea más profunda, que mi tiempo en tu presencia sea mi deleite, que mi mayor anhelo sea conocerte más y vivir para glorificarte. Y cuando llegue la respuesta, Señor, cuando vea con mis ojos lo que ya he creído en mi corazón, no me olvidaré de ti. No seré como aquellos que reciben y se alejan, como aquellos que ven milagros y luego se enfrían. No, mi Dios, mi gratitud será eterna. Mi amor por ti será más grande. Mi testimonio hablará de tu fidelidad. Porque hoy elijo confiar. Hoy elijo esperar. Hoy elijo creer que lo que has prometido se cumplirá. Gracias, Señor, porque sé que ya estás obrando, que mis oraciones no son en vano, que el cielo está respondiendo. Recibo tu paz, descanso en tu amor y declaro que mi vida será un testimonio de la gloria de Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy has sido testigo del poder inquebrantable de la oración. Has comprendido que Dios escucha, que Dios responde, que Dios jamás permanece indiferente ante el clamor de sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? No permitas que este mensaje quede solo en palabras. Levántate y ora con fe, ora con pasión, ora con la certeza de que el cielo se mueve cuando un hijo de Dios clama con convicción. No te detengas cuando la respuesta tarde. No te desanimes cuando el enemigo quiera sembrar dudas en tu corazón. No retrocedas cuando parezca que nada está cambiando. Dios está obrando, aunque no lo veas todavía. Hoy, más que nunca, es el momento de decidir si vivirás como alguien que espera pasivamente o como alguien que toma la promesa de Dios y la convierte en una realidad en su vida. Porque la oración no es solo palabras lanzadas al viento, es un acto de guerra espiritual. Es la llave que abre los cielos, es el puente que une lo imposible con la voluntad de Dios. No calles tu oración, no dejes que las preocupaciones de este mundo apaguen tu clamor. Eres un hijo del Dios viviente, y cuando clamas en su nombre, los cielos se inclinan para escucharte. Su poder está disponible para ti, sus promesas son reales, su amor es inagotable, su fidelidad es eterna. Así que sal de este momento de enseñanza con un compromiso firme en tu corazón. No dejarás de orar, porque Dios es fiel, porque su tiempo es perfecto, porque lo que Él ha dicho se cumplirá. Sigue creyendo, sigue clamando, sigue confiando, porque el Dios que abrió el mar para Moisés, el Dios que descendió en fuego para Elías, el Dios que levantó a Lázaro de la tumba es el mismo Dios que hoy escucha tu oración. Y cuando su respuesta llegue, cuando sus milagros se hagan evidentes en tu vida, levanta tu voz y da gloria a aquel que nunca falla. Porque lo que has pedido con fe, lo recibirás en su tiempo perfecto. Dios te bendiga, mantente firme, sigue orando, porque lo mejor está por venir.